Bienvenidos a una semana de bendiciones mediante el estudio de la palabra de Dios. Esta semana, en la escuela sabática, estudiaremos 4 aspectos de la adoración. El primero, la hermosura de la adoración. El segundo, el control de la mente en la adoración. Tercero, los mensajes de la adoración. Cuarto, la adoración en espíritu y en verdad. El autor secular J.B. Foster advirtió que si adoras algo incorrecto, te comerá vivo. Por eso es importante estos 4 aspectos de la adoración verdadera y correcta. Y el único digno de adoración es nuestro Señor y Creador. Por lo tanto, la adoración al Dios verdadero. El título del tema, la adoración en la educación, por el pastor Rubén Tenorio. Bienvenidos nuevamente. Feliz semana para cada uno de ustedes y es un gusto poder compartir la palabra de Dios a través del estudio de la escuela sabática. Esta semana estudiaremos aspectos muy importantes que tienen que ver con la adoración en la educación. Y en primer lugar, vamos a enfocarnos en el centro de la adoración del universo. ¿Cuál es el centro de la adoración del universo? Bueno, encontramos en las Sagradas Escrituras que toda la adoración del universo se centra en un solo lugar, que es el trono de Dios. Sin embargo, hay algo que caracteriza la adoración en la Escritura, y es el hecho de que la adoración tiene que ser una adoración placentera. Como dice el libro de Crónicas, la hermosura de su santidad. Y Primera de Crónicas, capítulo 1, capítulo 16, versículo 29, precisamente hace una descripción de qué es lo principal que debe caracterizar a la adoración. Y encontramos aquí, en el capítulo 16, versículo 29, la siguiente declaración: Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Por qué se habla acerca de que la adoración a Dios debe ser considerada como algo hermoso? La hermosura de su santidad. Contemplar a Dios, indudablemente, es la escena más grande, la escena más bella, más hermosa que los seres creados pueden contemplar en el universo. Y encontramos varios cuadros de la adoración centrados en el trono de Dios. Y siempre la adoración está caracterizada por este tinte de hermosura, de belleza, de gozo delante del trono de Dios. Y vamos a buscar primeramente en el libro de Isaías, en el capítulo 6, donde encontramos una de las primeras declaraciones que tienen que ver con la adoración en torno al trono de Dios. Y en el versículo 2 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y vi el uno al otro dando voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí encontramos la primera imagen de la adoración celestial. Y vemos aquí a los serafines
que se sienten gozosos de poder alabar a Dios. Y una de las cosas que se resaltan acerca de Dios en la adoración es la santidad de Dios, como dice 1 Crónicas 16:29. Los serafines proclaman 3 veces: Santo, Santo, Santo. Indudablemente, esta es una referencia a la Trinidad, a las 3 personas. Un santo para cada persona. Y encontramos que el hecho de que la santidad se realce sobre todos los otros atributos de Dios es porque Dios es santo, porque Dios no está aliado con el mal, no está aliado con el pecado. Y encontramos otra imagen también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, donde podemos ver nuevamente cómo la adoración celestial se centra en el trono de Dios. Y siempre conlleva las características tanto de la santidad como el gozo de estar delante de la presencia de Dios. Y en el versículo 6 del capítulo 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y el versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Aquí encontramos que alrededor del trono de Dios, que es el centro de la adoración del universo, se menciona a los 24 ancianos que están allí sentados, contemplando a Dios, contemplando este aspecto de la adoración que tiene ciertas características especiales. Encontramos también a los 4 seres vivientes. Entendemos que tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes son números simbólicos que representan indudablemente muchos seres que están alrededor del trono. Ahora, pero la adoración no solamente incluye a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes, que en este caso encontramos aquí en el versículo 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí encontramos nuevamente este aspecto de la hermosura de la santidad de Dios, lo cual significa que adorar a Dios debe ser una acción placentera, debe ser la mejor acción que los seres humanos podemos tener en la vida. ¿Por qué? Porque todos los seres creados en el universo y los seres exaltados que están cerca de la presencia de Dios, ellos desean estar siempre ante la presencia de Dios, adorando a Dios. Y como podemos ver, el primer atributo, o el que más se resalta, es el atributo de la santidad de Dios. Pero no solamente encontramos a los 24 ancianos y a los seres vivientes, sino también aquí en el capítulo 5, versículo 11 y versículo 12, nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí encontramos otro elemento importante en la adoración. La adoración al Antiguo Testamento está dirigida hacia Dios, pero en este capítulo encontramos que la adoración está dirigida a Jesús también, porque ellos hablan de el Cordero que fue inmolado.
Y aquí encontramos una característica importante. ¿Por qué Jesús es digno de alabanza? Porque Él fue inmolado, lo cual significa que Él ofreció su vida, que fue muerto a favor de los seres perdidos para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Pero no solamente los seres celestiales se gozan en la alabanza a Dios. También encontramos aquí en el capítulo 7, versículo 9, que dice: y después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí encontramos que no solamente los seres que están en el cielo, sino ahora los redimidos se unen también a esa adoración delante del trono de Dios. Y el gozo que caracteriza esa adoración proviene exactamente de la redención o la salvación que Dios les ha ofrecido. Porque entendemos que la salvación se genera también allí en el trono de Dios. Ahora, cuando vemos también a los 144,000, en el capítulo 14, versículo 1, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí encontramos una visión del trono de Dios. Y ahora encontramos que los 144,000 que están también delante del trono de Dios, están en el monte de Sión, pero dice que están delante del trono de Dios. Y de igual manera ellos se unen a la alabanza, dando tributo a Dios y al Cordero por la salvación que les ha ofrecido. Por lo tanto, podemos decir que además de exaltar la santidad, también encontramos aquí que se exalta la salvación que proviene tanto de Cristo como de Dios para los seres que han sido redimidos del pecado. Sin embargo, cuando vemos la adoración dirigida a Dios, encontramos que la adoración se caracteriza por la belleza, se caracteriza por la santidad, se caracteriza por la salvación. Pero aparte de la adoración que es la adoración verdadera a Dios, encontramos que la adoración también ha sido desvirtuada. Y este es el segundo aspecto del cual vamos a hablar ahora en relación a la adoración. Y es cuando la adoración se desvía de Dios para dirigirse hacia otros objetos o hacia otros seres que vienen a darle el rumbo o el sentido equivocado a la adoración. Y vamos a encontrar esta característica principalmente en el libro de Daniel, en el capítulo 3, comenzando en el versículo 27. ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Daniel sobre la adoración que está dirigida hacia seres o cosas que no es Dios? Y vamos a encontrar aquí 2 principales características de la adoración que no está dirigida a Dios y que tiene el propósito de corromper y desviar a los hombres de la adoración verdadera. Y la primera la encontramos aquí en Daniel capítulo 3, versículo 4, donde encontramos la siguiente declaración: y el pregonero
anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el voz de las bocinas, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí encontramos la primera característica de la adoración falsa, de adoración que no está dirigida a Dios. Y es el hecho de que esta adoración está disfrazada con algo hermoso, que es la música. ¿Por qué la música? Porque todos entendemos cuál es el efecto que tiene la música en los seres humanos. Tanto efectos positivos para guiarnos a buenos principios, o efectos negativos que solamente pueden mover nuestros sentimientos y llevarnos en el rumbo equivocado. Y aquí encontramos que el rey Nabucodonosor utiliza este disfraz de la adoración, que es la música, como un elemento para poder tocar la sensibilidad de aquellos hombres y dirigirlos hacia la falsa adoración. Pero detrás de ese disfraz encontramos nosotros el verdadero motivo de esta adoración falsa. Y vamos ahora al versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adora, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí encontramos que la falsa adoración busca controlar las mentes de los hombres. No solamente trata de influenciarlas, como ya vimos a través de la música, sino trata de ejercer un control absoluto sobre las mentes de los seres humanos. Y en este caso, encontramos que esta falsa adoración se caracteriza por ser impositiva. No se les pide a ellos que adoren por su propia voluntad, como Dios inspira a los seres creados, sino que la adoración viene a través de la fuerza, viene impuesta. Y de esa manera se puede tener no solamente el control de los sentimientos a través de la música, sino también el control de la mente para dirigir nuestra mente de Dios hacia las cosas o los seres que están tratando de distorsionar y de apartarnos de la verdadera adoración. Pero no solamente estas características podemos encontrar en la adoración, en la educación, sino que la adoración también transmite un mensaje a las generaciones posteriores. Y encontramos que estas características, o lo que caracteriza a este mensaje, en Primera de Crónicas, capítulo 16, nuevamente, ¿cómo es que la adoración debe de transmitir un mensaje que pueda repercutir a las generaciones venideras? Y el primer mensaje que encontramos aquí sobre la adoración en este capítulo está en el versículo 23. Cantad a Jehová toda la tierra. Así que la adoración verdadera invita a todos los moradores de la tierra a alabar solamente a Dios. Fuera de Dios no hay ningún otro ser, ningún otro objeto de adoración. Y en segundo lugar encontramos la siguiente característica en el mismo versículo 23, segunda parte. Proclamad de día en día su salvación. Aquí encontramos que el mensaje de la adoración siempre debe ser un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la adoración dirige nuestras mentes hacia Dios, que es la fuente de la salvación. Porque la adoración dirige nuestras mentes hacia Jesús, que es el medio de la salvación. Y por lo tanto, la adoración siempre tiene que tener como objetivo la salvación en Cristo Jesús.
porque es una forma en que Dios trata de mostrar a los seres humanos que al adorar, nosotros también estamos obteniendo salvación en Cristo Jesús. Y el versículo 24 nos dice: cantad entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Aquí encontramos dos características importantes. ¿Qué más transmite la adoración a las generaciones que vienen después de nosotros? Que las personas puedan reconocer la gloria de Dios. Dios es un Dios de gloria, como ya hemos estudiado. Y no solamente su gloria, que es un reflejo de su carácter, sino también sus maravillas, las acciones que Dios hace a favor de los seres humanos. Hay tantas cosas que Dios hace por nosotros, las cuales siempre podemos presentar como una gratitud en nuestras alabanzas. Y el versículo 25 nos dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. La grandeza de Dios, la soberanía de Dios, es otro de los objetivos que nos deben de llevar a la adoración. No hay nadie tan grande, no hay nadie tan glorioso, no hay nadie tan poderoso, no hay nadie tan soberano como Dios. Por lo tanto, los otros dioses, que realmente no son dioses, de acuerdo a este versículo, deben de reconocer siempre la majestad y la soberanía de Dios. Por lo tanto, hay muchos mensajes que deben de ser transmitidos a través de la adoración. Tanto a las personas que nos escuchan ahora, tanto a las personas que nos ven adorar ahora, como también a las personas que deseamos transmitir este mensaje, aquellos que todavía vienen detrás de nosotros. La adoración es un mensaje tanto de salvación como de glorificación y de demostración del poder y de la majestad de Dios. Y finalmente encontramos en el último punto que vamos a hablar durante este tema de la adoración, en el libro de Juan capítulo 4, lo que Jesús llama la adoración verdadera. ¿Qué es lo que caracteriza a la adoración verdadera? Bueno, encontramos aquí en Juan capítulo 4 un relato que tiene que ver con el tema de la adoración, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y en el versículo 20 encontramos una declaración que hace la mujer samaritana a Jesús. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así que el primer aspecto de la adoración verdadera es: ¿hay un lugar específico? ¿Hay un lugar preferido para la adoración? ¿Hay un lugar que tenga más relevancia sobre otro en la adoración? Indudablemente, para los samaritanos y los judíos, el tema de la adoración era el lugar. Los samaritanos tratando de demostrar que el mejor lugar para adorar era el monte Gerizim, y los judíos tratando de demostrar que el mejor lugar para adorar era el monte Sión, en Jerusalén. Y veamos cuál es la respuesta de Jesús con relación a esta declaración de la mujer. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, allí en el monte Gerizim que estaba en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
a tales adoradores busca que le adoren. Aquí encontramos varios elementos importantes. Es cierto que debemos de buscar un lugar para orar. En este caso eran los templos, el templo de Jerusalén o el templo de Jericín. Pero no podemos llegar a la conclusión de que solo en ese lugar podemos ejercer una adoración verdadera y en ningún otro lugar. Así que lo primero que Jesús trata de enseñar es que la adoración verdadera no depende absolutamente del lugar para que sea la adoración que Dios está buscando. Por eso Jesús resalta el hecho de que tales adoradores, no los que se centran en un lugar, sino los que adoran en espíritu y en verdad, a esos son a los que el Padre está buscando que le adoren. ¿Pero qué significa? Que la adoración, para que sea verdadera, tiene que ser en espíritu y en verdad. No importa en qué lugar estemos. Puede ser en el templo, puede ser fuera del templo, puede ser en el monte, puede ser en nuestros hogares, como ahora lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que más importa? El versículo 24 hace una declaración que viene a completar lo que Jesús está explicándole a la mujer. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que la razón principal por la que la adoración debe ser una adoración espiritual es porque Dios es espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir cuando Jesús expresa que Dios es espíritu? Bueno, Jesús no está diciendo que Dios no tenga un cuerpo. Jesús no está diciendo que todas esas visiones donde se muestra a Dios con las características humanas no sean realmente de esa manera, sino que Jesús está presentando el hecho de que Dios es espíritu en el sentido que Él presenta que un espíritu no puede tener carne ni huesos como nosotros tenemos, como dice en Lucas 24, y en el hecho de que un espíritu no puede ser visto por los seres humanos. Sabemos que los ángeles son seres físicos, pero cuando se habla de los ángeles, allá en Hebreos 1.14 se dice que los ángeles son espíritus ministradores. Por lo tanto, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, no podemos dirigirnos hacia algo físico. No podemos crear una imagen física de Dios, porque Dios no puede ser visto. Y tenemos que adorar de una manera verdadera, aunque nosotros no podemos ver a Dios. Por eso es la adoración en espíritu, quiere decir que a través del pensamiento nosotros nos dirigimos hacia Dios, aunque no lo podemos ver. Por lo tanto, lo más importante para Dios no es la forma física de la adoración, ni aún son los lugares de la adoración, ni aún las posturas físicas de la adoración, sino que Dios está buscando que nuestra adoración provenga de nuestras mentes, dirigidas a un Dios que aunque no podemos verlo, sabemos que existe, lo reconocemos y por lo tanto lo adoramos. Pero no solamente Jesús realza el hecho de que la adoración debe ser en espíritu, sino que Él dice la adoración debe ser también en verdad, lo cual significa que puede haber una adoración verdadera y puede haber una adoración falsa. Aún personas que piensan que están adorando a Dios lo pueden estar haciendo de la manera incorrecta. Por eso Jesús se refiere en verdad. ¿Qué significa en verdad? Que debe ser hecha en la forma verdadera. Y la forma verdadera de adorar a Dios es reconociendo todos los atributos de Dios en la adoración. Es reconociendo que la adoración nos debe dirigir hacia la salvación en Cristo Jesús. Es reconocer que la adoración debe dirigirnos hacia la santidad de Dios. Y es reconocer que la adoración resalta
todos los atributos de Dios que hacen que la adoración sea hermosa, que la adoración sea bella, que la adoración sea placentera. Que nuestra adoración pueda estar siempre caracterizada por esa hermosura de la santidad, por ese mensaje de la salvación y por la exaltación de los atributos al único, soberano Dios verdadero.